Efesios 1, del 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En las predicaciones anteriores vimos cómo Pablo bendice y alaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y estuvimos examinando la obra de salvación efectuada por la Trinidad. Dice la Biblia en este pasaje que Dios el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. A continuación, el Hijo nos redimió por su sangre. Y en tercer lugar, Dios, el Espíritu Santo, nos selló para recibir la herencia celestial. Y nos dice el texto que todo esto ocurrió y ocurrirá para la gloria de Dios, para su alabanza. Esto el Dios Trino lo hace para alabanza de su propia gloria. Versículos 6, 12 y 14. Y el apóstol Pablo sabemos que ha recibido un informe de la situación de la iglesia en Éfeso y ha escuchado que los creyentes allí están creciendo en fe. Y hay dos características que nos dice aquí que marcan estas vidas transformadas de los miembros de la iglesia. Es su fe en el Señor Jesucristo y su amor para con todos los santos. Versículo 15, como acabamos de leer. Estas son las dos características que Pablo busca constantemente en la vida de los creyentes, porque él sabe que son las marcas que demuestran que nuestra conversión es genuina, que nuestra fe es verdadera, que tenemos fe en el Señor Jesucristo y amor para con los hermanos. El cristianismo auténtico, el cristianismo verdadero, empieza con una relación vertical, que es entre Dios y nosotros. Recibimos su amor, su perdón, y esta relación continúa de forma horizontal para con los demás. Y si estas dos dimensiones de la vida espiritual no están presentes, podemos afirmar con casi total seguridad que nuestra fe es falsa. Algo así también se nos explicaba ayer en la conferencia acerca del perdón de David Barceló. El cristiano, empieza experimentando de forma vertical el perdón con su Señor y a continuación el cristiano desarrolla, aplica ese mismo perdón de forma horizontal al prójimo. Y nos aseguró el autor de la conferencia, y cito textualmente, si no soy capaz de perdonar a mi hermano, es que Dios realmente no me ha perdonado mis deudas y no merezco ese perdón. Pero la fe de los efesios es verdadera, y ese es el motivo por el cual Pablo no deja de dar gracias por ellos en sus oraciones. Así pues, lo que hace Pablo es pedirle al Padre de la gloria que les dé una gracia muy especial a los creyentes de Éfeso. Y entre todas las cosas, que es multitud, lo que Pablo podría haber pedido para sus hermanos, él pide específicamente esto, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabemos que Pablo había plantado esta iglesia con sus propias manos, había vivido con ellos y entre ellos por 3 años, Hechos 20:31 lo recoge. Y esto quiere decir que Pablo conocía de sobras a los miembros de esta iglesia y él podía, si así lo hubiera querido, pedir cosas específicas para cada uno y todos de ellos. Y sin duda estos creyentes sufrían desprecio, dificultades por ser cristianos y por no adorar a los dioses paganos que regían también cada gremio, ni tampoco seguir las costumbres de la ciudad que también eran paganas. Pero Pablo no hace tal cosa. Pablo sabe que no existe mayor privilegio que conocer de forma íntima a Dios. Por eso pide que Dios nos sea mostrado en toda su gloria, de forma que nosotros a continuación andemos
de una manera más íntima con Él. Asimismo lo expresó el apóstol Juan. Él nos dijo, Juan 17:3, que conocer a Dios es experimentar la vida eterna. Porque el conocimiento del cristiano no es algo teórico. El conocimiento nos lleva a una vida de reflexión y de acción, una vida íntima, un caminar más profundo con el Señor. Por eso el apóstol Pablo está convencido de que no hay nada más práctico que este conocimiento, porque él sabe que cuando conocemos íntimamente a Dios, vamos a caminar más cerca de Él. Nuestros ojos van a ser abiertos a las realidades espirituales y eternas, que son las que son verdaderamente importantes. Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento va a ser iluminado y guiado, de forma que esto va a transformar, o debería hacerlo, debería transformar la forma en la que vivimos la vida cristiana. ¿Y cuáles son estas realidades espirituales y eternas que Pablo quiere que sepamos y por las cuales está aquí rogando al Dios Padre? El texto nos da 3 y son los 3 puntos de nuestro sermón esta mañana. En primer lugar, el apóstol Pablo quiere que sepamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Versículo 18, primera parte. Más adelante, si estáis familiarizados con el capítulo 2, en el versículo 12, Pablo les va a recordar a los efesios que cuando estaban sin Cristo, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza, no tenían a Dios, estaban solos en este mundo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, extranjeros a los pactos de la promesa. No pertenecían al pueblo de Dios y por tanto no podían reclamar las promesas hechas a los patriarcas y a sus descendientes. Alejados de Dios, de toda gracia, de toda esperanza. La vida para todo aquel que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador es una vida sin esperanza. Es una vida de desesperanza. Como dice Ferguson, la vida para el pagano es un negocio sin futuro y el futuro una puerta cerrada tras la cual no puede verse nada. Un negocio sin futuro y un futuro con una puerta cerrada tras la cual no puede ver nada. Pero Pablo quiere que nuestros hermanos de Éfesos y nosotros hoy, aquí, en esta mañana, sepamos que tenemos esperanza. Y es una esperanza firme, es una esperanza cierta, porque está basada en el carácter inmutable y en las promesas firmes de nuestro Dios y Señor de todas las cosas. Nuestra esperanza, por tanto, no es el deseo de que algo llegue a ocurrir o a culminar o a suceder, sino la certeza de aquello que se cumplirá. Y nosotros esperamos que al cruzar el río de la muerte seamos llevados directamente a la patria celestial. Esperamos que Cristo vuelva por segunda vez a recoger a los suyos. Esperamos que Cristo, cuando venga con gran gloria, también juzgue y destruya a sus enemigos, que renueve el universo, que inaugure el reino eterno. Esperamos que transforme nuestros cuerpos corruptibles, mortales, sucios, desgastados, en cuerpos incorruptibles, en cuerpos inmortales. Esperamos ver la cara, por fin, cara a cara, a nuestro amado Señor y Salvador y morar para siempre jamás junto a Él. Y sabemos que toda esta esperanza y todo lo que está asociado con estas cosas se cumplirán sin duda alguna. Pero ¿por qué la esperanza a que Dios nos ha llamado es tan importante para Pablo? Pues escucha bien la respuesta, aunque te lo he dejado ver hace un momento. Dependiendo de cómo veamos y entendamos el futuro y la vida cristiana, vamos a vivir de una forma u otra. Dependiendo de cómo entendamos estas realidades eternas, vamos a vivir de una manera o vamos a vivir de otra. En otras palabras, como hemos dicho, el conocimiento de cómo será el futuro, de lo que Dios va a hacer, de aquello que nos espera, de esta herencia, debe transformar la forma en cómo vivimos aquí y ahora, el presente. Y este es exactamente el mismo pensamiento que hemos leído al comenzar el culto, en 2 de Pedro 3, del 9 al 14. Después de hablarnos de cómo será ese día final, cuando los elementos serán deshechos, cuando Dios vendrá en gloria y juzgará a todo ser vivo, entonces, primero nos da la doctrina, fijaros,
Esto ocurre siempre en la Biblia y luego nos da la aplicación. Entonces, a la luz de ello, andar en santa y piadosa manera de vivir. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Realmente, cuando entendemos que estamos de paso por este mundo, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en este mundo, empezamos a vivir de forma diferente. Ya no vivimos con la mirada en aquello que nos rodea, sino en aquello que nos espera. Ya no vivimos mirando aquí abajo a la tierra, sino que elevamos la mirada y vivimos mirando arriba, al cielo. Empezamos a vivir una vida piadosa y santa, porque nuestro Padre es santo. Nos esforzamos por ser hallados sin mancha, irreprensibles, en paz, porque sabemos que Jesús puede volver en cualquier momento. Y cuando vuelva, daremos cuentas de cómo hemos vivido y qué hemos hecho con el tiempo, con los dones, con el dinero, con las posesiones, con la ropa, con todo lo que tenemos, porque se nos fue otorgado y no es nuestro. Somos mayordomos y se nos olvida. Pero saber lo que ocurrirá entonces tiene que dirigir cómo vamos a vivir ahora. Por eso debemos recordar en todo tiempo la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y esta es la primera cosa que Pablo quiere que sepamos. En segundo lugar, versículo 18, la segunda parte, Pablo quiere que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, de la herencia que Cristo ha preparado para sus santos, para los santos. Decíamos también, algunos recordaréis, en el segundo sermón de esta serie en Efesios, que nosotros como cristianos no judíos, la Biblia nos llama gentiles, todo aquel que no nace judío, de forma étnica es gentil, nosotros como cristianos gentiles vamos a recibir todas y cada una de las mismas promesas que le fueron dadas al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Esto es así, que nadie os diga lo contrario. Todos aquellos que han sido rescatados por Jesús vamos a disfrutar exactamente de las mismas promesas por igual, porque Cristo derribó la pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles. Esto es lo que nos dice Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Os voy a citar solamente algunas frases, aunque algunas ya las hemos mencionado. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 12. Pero ahora, en Cristo Jesús, los que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Él es nuestra paz, versículo 14. Hizo de los dos pueblos uno. ¿Cómo? Derribó la pared que separaba. Ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, esclavo ni libre. Obviamente sigue habiendo diferencias étnicas, culturales y físicas, pero ya no tienen ninguna importancia. Somos uno, todos en Cristo. Él abolió en su carne, en su obra, versículo 15, esas enemistades. Él cumplió esos mandamientos y ha creado en sí mismo ¿de los dos qué? De los dos pueblos, de los gentiles, de los judíos, uno solo, un solo cuerpo. Versículo 16, matando las enemistades. Y ahora versículo 18, por medio de Cristo, los unos, los otros, todos, tenemos entrada al mismo Espíritu, al mismo Padre, un solo Salvador, una sola novia, un solo esposo, una sola salvación. Así que versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos, ciudadanos por igual con los otros santos, los del Antiguo Testamento, miembros todos de la familia de Dios. Ya no hay separación, ya no hay dos pueblos, da igual dónde has nacido y quién seas. Si tienes a Cristo, tienes la herencia de los mismos santos del Antiguo Testamento, el mismo Salvador, la misma herencia, el mismo futuro. Así de claro lo asegura la palabra inspirada de Dios en este capítulo, también en otras partes como Gálatas 3 o Hebreos. ¿Y por qué es importante que nuestros ojos sean abiertos para ver esto? Pues según nos está diciendo aquí Pablo, porque Dios quiere que sepas y veas que eres rico. No solo eres rico, en realidad eres inmensamente rico.
La palabra multibillonario con B se quedaría corta para describirte. Tu riqueza es tal que no la puedes detallar. Tu riqueza es tan grande que no existe una caja fuerte en este mundo lo suficiente grande para guardarla. Es tan profunda que no puedes ver dónde se acaba. Es tan inmensa que te llevará toda la eternidad el experimentarla y el disfrutarla. Además, tu riqueza es la única riqueza que es real y verdadera. La única. El oro de este mundo solo sirve para un corto periodo de tiempo, solo sirve para algunas pequeñas cosas, y eso contando que no te lo robe, no se acabe. Pero ese oro, esa riqueza que el mundo te ofrece, no sirve para limpiar tus pecados. Tu deuda, como también veíamos ayer, es tan grande que no tienes nada con qué pagarla. No sirve para darte paz y gozo, y tampoco tiene ningún valor en el cielo ni en el infierno. No tiene ningún valor en cualquiera de los dos destinos posibles que el ser humano puede experimentar. ¿Recuerdas lo que dijo Job? Desnudo. Desnudo vine a este mundo y desnudo mire de él. El oro del mundo no te lo puedes llevar, pero sí te puedes llevar los tesoros que el Señor dice que hagamos, que los hagamos en el cielo. No tesoros en el mundo, sino en la morada eterna. Allí no se corrompen, allí no se deterioran, ni nadie los puede robar. Y esta enseñanza tiene que haber sido de especial consuelo para nuestros hermanos en Éfeso. Recordar en Hechos 19:19 se nos explica que los santos en esta ciudad, en esta iglesia, quemaron sus libros de magia y ocultismo y estaban valorados en una fortuna enorme, cuantiosa, pero no solo perdieron mucho dinero. Al quemar públicamente estos libros, estaban declarando de parte de quién estaban declarando su alianza y además estaban también destruyendo su fuente de ingresos y estaban también rechazando su profesión. Estaban prácticamente convirtiéndose en unos parias. Se estaban ellos mismos apartando del resto de los ciudadanos. Estaban mostrando públicamente su desaprobación de lo que ellos hacían. Por tanto, se convirtieron en parias, en repudiados. ¿Estarían estos hermanos nuestros viviendo ahora entre los pobres? ¿Entre los que no tenían trabajo o facilidad para encontrar uno? ¿Entre los que sufrían rechazo o persecución? ¿Entre los que eran señalados y burlados? Es altamente probable. Por eso tanto ellos como nosotros necesitamos saber que si ponemos nuestros ojos en Cristo y despreciamos las riquezas que nos ofrece este mundo, tendremos una gloriosa herencia incorruptible y eterna que jamás se agotará. Por añadidura también nos recuerda el texto que esta herencia no es algo que vamos a disfrutar nosotros solos. Esta herencia es para todos los santos, es para la familia celestial. El creyente nunca puede mirar a su herencia de forma aislada o solitaria, sino en familia. Somos un cuerpo. Disfrutaremos de todo lo que Dios ha preparado, lo disfrutaremos juntos. Todos aquellos que aman la venida del Señor Jesucristo disfrutarán juntos de esta herencia, disfrutarán juntos de este Señor Jesucristo. Todos juntos pasaremos toda la eternidad como una familia que nunca se peleará y cuyo amor nunca menguará. Aquí en este mundo, la familia de Cristo, pues normalmente se ama y se cuidan los unos a los otros, pero a veces se pelea, a veces tiene celos, tiene envidias, tiene malos entendidos, tiene falta de amor y de perdón. Es triste, pero es una realidad que todos nosotros podemos dar fe de ella. Y cada uno dará cuentas a Dios ante aquel que todo lo ve y todo lo sabe, del mal que haya causado al hermano. Eso está claro. Pero hay una mezcla de amor y de otras cosas que no son amor, tristemente, entre nosotros. Pero fijaros bien, en la gloria alcanzaremos el amor puro y sin fisuras. En la gloria tendremos ese estado perfecto, glorioso, disfrutando plenamente no solo los unos de los otros, sino también de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia, de la amistad genuina de nuestro precioso y maravilloso Dios y Salvador. Ya no seremos capaces de pecar. Es un pensamiento que a mí me asombra y que nunca acabo de explorar. Que yo un día no pueda ni pensar una palabra fea, que no pueda contar un chiste malo, que no pueda pensar algo mal de mis hermanos, que no pueda hacer nada indebido.
seré tan perfecto, serás tan perfecto si eres creyente. Cuando seas glorificado, serás sellado en tu santidad. Ya nunca podrás caer de ella. Ya nunca podrás practicar, pensar, tocar o imaginar el mal en ninguna de sus maneras. Eso y mucho más es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Por eso Pablo pide que sepamos cuál es la herencia que Jesús ha preparado para nosotros, para su pueblo. En tercer lugar, versículo 19, Pablo pide que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para con su pueblo. Ya hemos hablado de la inseguridad y el rechazo que experimentaron los creyentes en esta ciudad de Éfeso. Por eso Pablo quiere que sepan cuál es la esperanza que tienen, cuál es la riqueza que poseen y cuál es el inmenso poder que está a su disposición. Necesitan saber que aquel que está con ellos es mayor y más fuerte que el que está en el mundo. Nosotros también necesitamos saberlo y recordarlo, porque la forma que adopta el poder de las tinieblas varía de una época a otra. Pero la realidad de su presencia, el efecto de sus maquinaciones y su odio hacia los creyentes, hacia la Iglesia de Cristo, no ha variado ni un ápice, desde que dicha maldad se personificó allí en el mismo Edén de Dios, causando la ruina de la raza humana. No ha variado. Si acaso se ha incrementado sabiendo que su tiempo se está acabando. Y la incertidumbre y la inseguridad que podamos experimentar en cualquier momento, la que podamos estar experimentando ahora, que tiene nombre de virus o de crisis económica, da igual. Da igual el nombre que le pongamos o la realidad que se nos presente ante nuestros ojos. Cuando no es un virus, será una guerra. Cuando no sea una guerra, será una persecución. Y cuando no sea la persecución, será cualquier otra cosa. Jesucristo mismo nos avisó de forma solemne y nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. No es algo que es inesperado, es algo que está en la Biblia. Juan 16, 33 nos lo dice también el Señor Jesús en su propia boca, y esta palabra aflicción que usa este versículo se traduce como angustia, sufrimiento, persecución, tribulación y problemas. Un lote bien generoso. Nunca se le promete, nunca se te ha prometido un camino de rosas. Eso es ficción, eso no está en la Biblia. Se nos ha prometido un valle de lágrimas. No se nos ha dicho que no habrá dolor o sufrimiento. Se nos ha dicho que Él lo usará para nuestro bien. Se nos ha dicho que estará a nuestra mano, que nos tomará y nos levantará cuando no podamos caminar. Pero no se nos ha dicho que no habrá persecución o sufrimiento o injusticia de todo tipo. El problema es nuestro, que se nos olvida que estamos en medio de una batalla espiritual. Es una batalla espiritual cruenta, sin cuartel. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Pues vivimos como si estuviéramos de vacaciones en una playa paradisíaca, olvidándonos que somos soldados y estamos en medio de una guerra encarnizada. Y ese es nuestro problema, que vivimos como si la vida en este mundo lo fuera todo, cuando la vida en este mundo no es nada. La Biblia es bien clara al respecto. El mundo está bajo el maligno. En griego dice en el maligno. También hablamos en otra ocasión de todo aquello que significa para nosotros estar en Cristo, posicionados en Él, en su obra, en su poder, en su autoridad. Y el apóstol Juan hace la misma comparación y nos dice que aquel que no está en Cristo está en el diablo, en Satanás. El reino de este mundo ha sido entregado de forma temporal a Él. Él es el príncipe que gobierna. Obviamente Dios es soberano y está por encima de Él y de todas las cosas, pero Satanás está gobernando, maquinando todas las cosas en este mundo. Y Él aprovecha todas las artimañas, todos los recursos que tiene, que no son pocos, todo aquello que está a su disposición para contaminarnos, para hacernos caer, para tocar todas las áreas y facetas de la vida, para manipular la realidad de aquello que observamos, para mentirnos por medio de las estructuras de poder que Él mismo ha creado y que alimenta y utiliza para su beneficio. Todo a nuestro alrededor está preparado para hacer que nos desviemos. Todo a nuestro alrededor está preparado para que nos corrompamos, para que caigamos y, si fuera posible, incluso
para destruirnos. Por eso necesitamos recordar que el diablo no tendrá la última palabra. No la tendrá, no la va a tener, no la tiene, no la tendrá. Él se aprovecha de nuestras debilidades, pero como dice 2 Corintios, capítulo 4, aunque somos perseguidos, no somos desamparados. Y aunque somos derribados, no somos destruidos. El poder de Dios está al servicio y al socorro de su pueblo. A tu servicio y a mi servicio. A tu socorro y a mi socorro. Para con nosotros, nos dice el texto en esta mañana. Unos versículos más adelante, el apóstol va a llegar al punto álgido, al punto más alto de este pensamiento, y nos va a asegurar que Dios Padre sometió todas las cosas bajo los pies de su Hijo, poniéndolo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, versículos 21 y 22, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Cristo es inigualable, es inimitable, es inagotable. Y Él es la cabeza de la Iglesia, nuestro gran capitán. Por eso los creyentes estamos completamente seguros en sus manos y sabemos, como nos recuerda Isaías, que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, ninguna. Las armas humanas o demoníacas que nos puedan herir no pueden ir más allá de lo que la mano sabia y amorosa de nuestro Señor y Dios permita. Como veremos en el próximo sermón en esta serie, si Dios así lo permite y aún estamos vivos en este mundo, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y ese es el lugar de máximo dominio, poder y autoridad en todo el universo. No hay ningún lugar de más honra y poder que aquel donde está sentado el Señor Jesucristo, aquel donde está sentado quien dirige todas las cosas para el bien de su pueblo. Y como también veremos, si nos da la oportunidad el Señor, cuando el versículo afirma que Jesús está sentado, no se refiere en ningún momento que esté ocioso o despreocupado, sino que su obra de salvación está acabada, que su obra de redención está completa y que ahora Él está reinando sobre todas las cosas y dirigiéndolas a favor de su iglesia. Versículo 23. Esta iglesia, según este versículo, es la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo está reinando a favor tuyo y mío ahora mismo. Y seguirá haciéndolo hasta el fin del mundo, cuando destruya a todo aquel que se lo opone. Y cuando el versículo nos dice estas cosas, es porque son reales, porque esta palabra está inspirada. Recuerda, pues, cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado, la gloriosa herencia de tu herencia y la supereminente grandeza del poder que opera en ti, y que todo esto te ayude, te anime, te exhorte a empezar a vivir y a comportarte como lo que eres, un amado Hijo del Dios eterno y un digno heredero de la esperanza de la gloria venidera. Que el Señor nos ayude en estas cosas. Amén.